Jóvenes, buenos días, ¿cómo han estado? Jóvenes, hoy empezamos lo que es el tercer corte. Eh, ya sus notas están subidas en el SUR hace una semana, no están cerradas. Hasta ahora nadie me ha dicho si me he equivocado o no. Significa que hoy cierro todas las notas en lo que respecta al segundo corte. En lo que respecta al tercer corte, ya sigan como van, joven, la mayoría van muy bien, eh, pero el tercer corte es un corte bastante valioso, con un 40% de lo que es el 100%, significa que no hay que decaer. Eh, entonces los que van mal pueden recuperarse. Para el viernes que viene hay una actividad, ya que ustedes saben que el tiempo del tercer corte es bastante pequeño, hay una actividad. Yo me imagino, y por favor me alzan la mano los que son de administración, porque va a haber un taller en el cual los mando, voy a mandar a investigar la parte contable. Entonces, los que son de administración, yo les agradezco que alcen la mano para yo tenerlos en cuenta en el taller y cambiarles el enfoque. Sin embargo, creo que la mayoría son de contaduría, por la cual el enfoque va a ser contable. Entonces, empezamos la clase del día de hoy. Ahí ven todas las pantallas, jóvenes. Hello, jóvenes, ya se tomaron el tinto. Nada, bueno, empezamos entonces. Buenos días, profe. Sí, se Bueno, ve. vale, gracias, amor lindo, muy amable. Empezamos entonces. En el comercio global siempre nos habla de que para entrar a otro país nos hablan solamente de los regímenes aduaneros, exportación e importación. La inversión extranjera viene en forma diferente, no solamente con los regímenes aduaneros. ¿Por qué? Porque los regímenes aduaneros son muy técnicos, es muy complicado como tal. Entonces el comercio global abre los mercados y les dice, aquí están estas formas. Pero para que haya esa liberación de forma tiene que existir los convenios, los acuerdos, ¿sí? Los tratados para que existan. En el ámbito contable, ¿sí? Los países deben tener lo que llamamos nosotros los convenios de doble tributación, que ya he explicado más o menos por mí en lo que es en la parte offshore. ¿Sí? Los países deben acordar convenios de doble tributación en el cual se exonera, ¿sí? Un gravamen, ya sea en el país de después, en el país de origen. Los beneficiados son las empresas, en el cual hay libertad de comercio, en el cual puede haber asentamiento de esas empresas, ¿sí? Por diferentes formas jurídicas que existen. Entonces, el comercio global no es lo que nos hace expandir y decir, la forma de entrada a mi país puede ser esta. Indiscutiblemente que tenemos que tener en cuenta, y ustedes tienen que tener en cuenta, que yo voy a explicar en la parte internacional. Es por ello que ustedes deben buscar, deben investigar la parte internacional de estas formas jurídicas, porque es diferente la parte contable, cómo se lleva una agencia, cómo se lleva una distribución, con lo que es la parte internacional. Incluso aquí en Colombia ustedes saben que las empresas que están eh, beneficiadas bajo el régimen cambiario, en el cual se pueden transferir, negociar divisa, ellos manejan, ¿sí? A nivel contable, lo que llaman uno ajuste de cambio, que no es más que todo, ¿sí? Que lo que es el cruce o la monetización, ¿sí? A nivel contable para la presentación ante los entes competentes, ¿sí? De lo que es la divisa en el cual se negoció con el, con el peso colombiano.
Por los bancos no hay problema. En los bancos no hay problema porque los bancos monetizan de una vez. Pero ustedes saben que hay bancos que acceden o tienen, pueden tener cuentas en otras divisas o tienen que ser, sí, empresas que estén bajo el halo de la parte del régimen cambiario. Mientras tanto, no, por ejemplo, los hoteles, ciertos hoteles que manejan, sí, que manejan el recibimiento de la zona franca, los puertos secos, puertos marítimos, en el cual, por ejemplo, una aerolínea que venga a comprar, no compra en pesos colombianos de gasolina, por decir, si no lo compran lo que es una divisa acordada en dólares. Entonces, todas estas empresas que de una u otra forma manejan el régimen cambiario deben manejar en su parte contable lo que llaman un ajuste de cambio, que no es más que todo que la monetización de la divisa al dólar a través de, de un indicador que es en ese momento el TRM. En el comercio global existen muchas sociedades. Estas sociedades como tal, las voy a decir no en forma de importancia, sino en una forma secuencial. Entonces aquí no importa por dónde empecemos. Hablamos de la maquila. ¿Qué es una maquila? La maquila en sí es lo que llamamos nosotros a nivel contable la subcontratación. Cuando se habla de subcontratación, ya ustedes saben, jóvenes, que lo que es la parte, ¿sí?, la carga prestacional es de otra empresa. Eso es lo que se elimina, lo que se trata de eliminar cuando hay subcontratación o lo que llamamos nosotros tercerización, ¿sí? Quitar la carga prestacional. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Una manito para ver si me van. Ojo, jóvenes. Señor. Como la investigación parte contable. Ojo, porque el taller del lunes, el taller del viernes es a nivel contable, ¿oyeron? Por eso les agradezco que si hay alguien que estudie aquí administración, me lo diga, porque voy a cambiar el enfoque del taller de él. Sí, y si es así, entonces no cambio el enfoque porque voy a decir un poquito cosas contables. Listo. El proceso de maquila se da a través de licencias. Concedo una licencia de fabricación, concedo la licencia a un proceso ulterior, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tener en cuenta que hay empresas ensambladoras, ¿sí? O lo que llama uno transformadoras, cuáles son bueno, ahí por lo que más ensamblador, transformadora. Es el caso, por ejemplo, de los concesionarios. Uno de los casos de los concesionarios de carro, que decimos nosotros carro importado y carro nacional. Entonces decimos cuál es la diferencia, ¿sí? A nivel contable, que a nivel contable llegan repuestos, accesorios que deben pagar unos gravámenes arancelarios, ¿sí? A pesar de pronto, ¿sí?, de que haya exoneración. Cuando se habla de exoneración a nivel contable, se puede hablar de reducción, ¿sí?, suspensión o eliminación. Entonces, jóvenes, ¿sí?, cuando ustedes le dicen exoneración puede ser parcial o total. Cuando se habla de parcial significa que hay reducción y suspensión. Joder, estoy escribiendo bien feo hoy. Es suspensión, no suspensión. Por estar escribiendo rápido. ¿Sí? Cuando hay una exoneración total es porque hay eliminación. Las eliminaciones totales son muy pocas. Cuando hay una eliminación total es porque hay una graduación de eso, ¿verdad? 20, después dentro de 4 años 5. Es por ello que es tan complicado hacer tratados comerciales, porque los tratados comerciales abarcan todos los sectores de la economía
y llega un momento en que el arancel es cero, ¿sí? Un 0% frente a ese arancel. Entonces, como tenemos en cuenta, por ejemplo, en estos momentos de crisis coyuntural en cuanto a la parte sanitaria, existe el gobierno por decreto, oyeron, por decreto. Por eso que cuando ustedes se metan en este campo a nivel tributario de inversiones extranjeras, tienen que tener en cuenta eso. En estos momentos el gobierno por decreto, sin, lo sacó así, decreto presidencial. En este momento las balas de oxígeno tienen un porcentaje del 0% dado a la crisis económica. Entonces, miren ustedes, que por eso que siempre les digo que los libros técnicos o cuando se vayan a comprar libros de tributación, de fiscalización, esos libros se compran a través de ¿cómo se llama?, de empresas que actualizan, por ejemplo, como Legis, ¿sí? Que tú compras el formatico que ellos tienen y dependiendo si van actualizando te llega la actualización como tal. Es por ello que los libros esos de pasta dura ellos no tienen, no les sirven, ¿sí? Porque quedan totalmente desfasados. Entonces, las maquilas como tal es evitar, eliminar, reducción de una carga, de carga tributaria e indiscutiblemente eliminar la carga prestacional. Le pasamos ese chicharrón a otra empresa que como tal tiene la licencia de etiquetado, de embalado, de transformación, de ensamblaje, ¿sí? Significa que los empleados de esa empresa no pertenecen directamente a nosotros. Pues a la empresa, perdón que hable de nosotros, no pertenece directamente a la empresa. Al no pertenecer directamente a la empresa, ¿sí? La empresa va solamente por la parte de manufactura, por la parte de lo que es ensamblaje etiquetado, por la parte que se terminó. Las maquiladoras existen de todas las líneas, ¿oyeron? ¿Sí? Líneas de etiquetado, por ejemplo, cuando la mayoría de las empresas gaseosas, cuando se habla gaseosa es la carga, ¿oyeron? No hablamos del refresco solamente. Sí, las empresas de ventas de gaseosas, de lo que es del gas como tal, ¿sí? Esas empresas vienen como tal o la especie de la carga que es a granel, ¿sí? Lo que se hace aquí es embalar, ¿sí? Envasar, ¿sí? Embalar y etiquetar, ¿sí? Se le llama a granel, o lo que llama uno carga a granel, ¿verdad? Es cuando esa carga puede ser líquida, gaseosa o sólida. A eso se le denomina carga a granel. La mayoría de carga a granel que se comercia en el mundo, ¿sí? Se embala, se envasa, se etiqueta en otro lugar. Esto se maneja a través de maquilas. ¿Por qué? Porque es más económico. Le sirve al país porque genera empleo, le sirve a la otra empresa porque reduce costos operativos como tal, y entonces se exporta eso. Es muy, en estos momentos Colombia está importando, perdón, café, arroz, ¿sí? Y se viene esa granel. ¿Y qué es lo que hacen todas estas empresas que nos venden arroz? Lo que hacen es etiquetarlo, tienen empresas que etiquetan, embalan o envasan esto, ¿sí? Entonces las maquilas como nacen para eso, ¿sí? Una especie de deslocalización de empresas. Ahora decimos, ¿es un offshore? Si está dentro del espacio, ¿sí? Lo que habíamos hablado, la mayoría se metieron por hidrocarburos. No necesariamente los offshore no solamente son hidrocarburos. Vieron ahora que da muchas gabelas y beneficios tributarios, indiscutiblemente, pero espacios offshore también pueden ser estas empresas maquiladoras. Aquí en Barranquilla hay una empresa muy grande, ¿sí? Que es envasadora, que se llama Reti de Colombia, que es barranquillera, en el cual incluso hay muchos productos en aerosol,
como sí, All Spice y todo eso, que ya hubo la parte contractual, lo que es Listerine y todo eso, todos esos productos que ustedes ven que son con nombres, por ejemplo, por decir nombres raros y que no son sino de empresas del extranjero, la mayoría, joven, la mayoría se envasan, se etiquetan, sí, y se embalan en territorio colombiano, ya sea en zona offshore o zona franca como tal. Eso depende de que ya del empresario, del inversor, en cuál zona aduanera, ¿sí? Querrá colocarlo, ¿sí? O en qué espacio deberá colocarlo para asentar su empresa como tal. Preguntas de empresas maquiladoras, jóvenes, a nivel contable o a nivel como ustedes, intelectual, como ustedes deseen. Vamos entendiendo muy rápido. Una manito para saber, por favor, no tienen que necesitar de hablarme, sino ahí mientras estén dormiditos. Sí, profe. Vale, gracias. Seguimos entonces. Gracias, mi vida. Existe otro modelo jurídico de sociedad, la franquicia. Ya a nivel nacional, sí, se maneja mucho ya las mini franquicias. Ya es bastante complicado por efectos legales, por todos estos efectos, colocar franquicias de marcas muy grandes. Miren ustedes, en Colombia se está dando una tendencia que están colocando las mini franquicias, ejemplo Cosechas, Mr. Bono, y todas estas empresas que de una u otra forma, sí, tienen la potestad, en cierta forma, de usufructar, de utilizar una marca. Cuando buscamos en internet nos dicen la compra de una marca. Eso es totalmente mentira, eso es un eufemismo. Nunca vamos a ser dueños de la marca. Lo que vamos nosotros es a alquilar una marca con ciertas condiciones, ¿sí? En el cual nos prestarán asistencia técnica, ¿sí? Nos darán, hacen un contrato independiente del know-how. ¿Y qué es el know-how? El conocimiento secreto. ¿Qué significa eso? Que los proveedores de los recursos, de los insumos, de las materias primas, ¿sí? Tienen que ser lo que la franquicia máster designe. ¿Vieron? ¿Y qué es una franquicia máster? ¿Sí? Muchas veces para deslocalizar, para tratar de tener menos papeleo, se designa a nivel de, por decir la palabra designa, ¿oyeron? Porque esto es una licitación en el cual se gana o se pierde. Entonces la empresa que se licita es designada, que licita y que gana la licitación es designada, ¿sí? Para que sea franquiciador máster. Significa que Estados Unidos coloca un franquiciador máster en Colombia o en Latinoamérica para que se encargue de todas las franquicias en Latinoamérica y también y lo que respecta a Colombia. Sí, no directamente nosotros negociamos con Estados Unidos, sino con el franquiciador máster, que es la persona designada por decir que se ganó la licitación, decir la palabra licitación, ¿oyeron? Para que puedan entender, se ganó el nombre como tal, para poder tener esto. Como tal, las franquicias también existen diferentes niveles de franquicia, diferentes tipos de franquicia. Sí, franquicias que empacan, franquicias, perdón, que, ¿cómo se llama? Que producen, franquicias corner, muchas clases de ¿Cómo se da la franquicia? Dependiendo de la naturaleza, de lo que yo quiero, la franquicia puede ser a través de un canon, significa a través de un pago mensual, ¿sí? Eh, de, de lo que es el mantenimiento o la compra, a través del pago de un stock o a través de la compra de su licencia, que es a través de lo que llamamos nosotros royalty. Entonces decimos muchas veces cómo funciona la franquicia, eso va a depender de la naturaleza. Muchas veces te cobran por comisión, ¿sí? Significa que vas a tener que pagar un pago mensual, trimestral, como se determine,
¿sí? Una cantidad de dinero se maneja por stop, en el cual muchas veces, ahí donde entran ustedes como contador, muchas franquicias de ropa, si se maneja por consignación, si existe la nota crédito, si existe la nota débito, ¿sí? Ustedes deben tener en cuenta todo eso, porque muchas veces a nivel internacional, ojo con eso, las notas débito y notas crédito no se manejan como se maneja en Colombia. Sí, ustedes saben que aquí para cambiar una factura, que es chicharrón. Sí, entonces las notas créditos aquí en Colombia se trata de eliminar. Ya sería colocar una nota de crédito, sería en alto, ¿cómo decirle? Sería ya lo último que de pronto que no se pueda hacer. Es por ello que se maneja mucha nota débito para no tratar de no cambiar la factura. Y ahora menos, que hay una trazabilidad. Sí, con todo esto, lo que es la factura electrónica, es más complicadito. Sí existe el torcido y sí existe la persona pero es más complicado que antes. Ahora ya ustedes saben, como contador tienen que tener en cuenta eso. Entonces decimos, la franquicia compro una franquicia es un éxito. De pronto los inversores, las personas que ustedes asesoran o ustedes mismos, si es comprar una franquicia, muchas veces la franquicia no te da el éxito comercial, no te da el dinero, ¿verdad? Es por eso porque aquí lo que vamos a hacer es trabajar para una persona toda la vida. Indiscutiblemente que hay prórroga, ¿no? 20, 30 años, la prórroga del alquiler de nombre, pero entonces ahí tú tienes que pensar. Muchas veces pensamos, no, hay cliente cautivo. Ojo con eso, joven. En Cali ustedes saben que hace rato, no en estos tiempos, sino hace ratísimo, ya usted está muy bebé, McDonald's quebró. Sí, se tuvo que ir de Cali por todo. Ahora, efecto de Colombia, crisis, etcétera, etcétera. Sí, miren ustedes que Adidas lo colocaron en el centro comercial Country, quebró. En otra parte quebró. Bueno, que la palabra quebró es muy de pronto despectiva, o vamos a ver, no dio resultado financiero. Entonces, hay quien pierde, ahí pierde todo, pierde el franquiciador, el dueño de la franquicia, como porque ya no hay un dinero adicional para su ingreso. Pierde el otro, el que compró la franquicia, porque la inversión fue grande, ¿sí? Y todo ese dinero la perdió. Entonces, fuera la franquicia, tienen que ver muy bien ustedes la parte contractual, la parte de condiciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa que son las usos y costumbres, eh, sí, lo que llamamos nosotros mercantiles, ¿oyeron? Muchas veces eh, las costumbres mercantiles son diferentes en cada país, ¿oyeron? Muchos menús que ustedes de pronto cuando viajan no lo encuentran en Colombia, sí, pero lo encuentran en otros países con esos menús. Eso es por el uso y sus costumbres mercantiles. Entonces, muchas franquicias que ustedes de pronto observarán y querrán decir, bueno, voy a comprar esta franquicia para Colombia, tienen que tener muy cuidado eso, el uso y costumbres mercantiles. No siempre es el mismo menú. La tecnología tiene que ver mucho. Por ejemplo, McDonald's, y perdón que ponga siempre el ejemplo de McDonald's, a nivel de Europa, en los países, se maneja ya por lo que aquí se maneja ahora con código QR. Eso es viejísimo. Allá se maneja a través de la compra con paciencia, incluso de ir a un cajero ahí mismo a nivel haces el pago. Lo único que hacen de pronto algunos más, pero no existe el cajero. Ahora, hay de pronto un cajero para las personas que sí, pero ya nos vamos acostumbrando. Es lo que yo aquí a nivel comercio global, que el efectivo se va perdiendo en hoteles, lo que llaman unos hoteles de paso, en el cual no existe una persona que cuando tú llegas puede llegar a la hora que sea, y es el alza electrónico en el cual tú
haces tu separación del cuarto, de tu espacio, pagas con tu tarjeta y automáticamente te dan, sí, la tarjeta de entrada para poder tú jugar en el espacio. Profe, Entonces, no profe, es, y un comentario sobre eso, o dime, sea, Stephanie. lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta de que, pues esos países que usted habla que manejan es, pues el plástico, no, o sea, el dinero, no manejan el dinero físico. Son uno de los países que más riesgo tienen porque, o sea, Ujú. como que se incrementa el tema del hurto, porque como es más fácil hackear y entrar con una tarjeta de crédito o una tarjeta a nombre de esa persona, entonces siempre es como un riesgo alto cuando, imagínese, si aquí de por sí lo roban a uno en un cajero, ahora uno Sí, pero pagando todo. aquí es que lo que pasa es que aquí hay un problema, mi vida. Por ejemplo, el Ministerio de la TIC es nuevo aquí. La legislación del comercio electrónico aquí en Colombia es relativamente nuevo. El fraude electrónico se da en Colombia por eso, porque las penalidades, aquí lo que es la legislación del comercio electrónico es muy flexible, tiene muchos vacíos. En otros países de que se da, indiscutiblemente no podemos, hay casos de casos, pero allá hay más seguro porque el fraude electrónico, la trazabilidad ya es muchísimo mejor. Sí, entonces, lo que es la parte de cartera en el cual nos roban a nosotros, el porta tarjetero que nosotros, que se usa, si son tarjeteros que son, que tienen una protección para el robo de la identidad. Entonces, esa parte de inseguridad, de que se da, pero muy poco, no como en Colombia, ¿oíste? Ojo, en Colombia el fraude electrónico se da precisamente porque nuestra legislación y nuestras tecnologías todavía están muy atrasadas frente al mundo global. Es por ello que date cuenta que la bancarización en Colombia es muy baja. En otros países ya la bancarización es muy alta, incluso el 99%, 90%. Entonces, en los países estos es más complicado el fraude electrónico porque existe una trazabilidad. Ustedes saben que la IP no se pierde. Miren ustedes lo que pasó aquí con una página electrónica en el cual me enviaban cosas de chicas, Babado Quilla, creo yo que se llamaba. Eso lo vi ayer. Sí, listo. En otros países es bastante más complicado porque, como les digo, y siempre a ustedes yo les digo, si manden, cuando dicen, no, yo lo envié, la trazabilidad electrónica no se pierde. Muy difícil, tiene que ser hacker, tiene que ser persona con un dominio electrónico muy bueno para que suceda eso. Entonces, en el mundo electrónico, en el mundo global, es más complicado hacer fraude electrónico que aquí en Colombia, porque allá las bases tecnológicas son muchísimo mejor. Por ejemplo, y a veces creemos que estos países del este europeo pueden ser quedados en infraestructura, pero electrónicamente, tecnológicamente, nos llevan años luz a nosotros. Por eso que cuando tú vas a un país, lo más importante, cuando vayas a un país desarrollado, lo más importante es que tengas, sí, plan de datos, que te lleves un plan de datos o que te robes internet, te robes wifi, porque allá se utiliza todo con Google Maps o se utiliza con localizador para poder tú, sí, saber dónde vas a ir. Es muy de aquí, no, aquí sabemos ¿a dónde vamos? No, voy aquí a la Torre Nacional, que tal, listo. Sí, allá como el espacio son tan grandes, son tan distantes, sí, que tienes que usar. La persona que no tenga internet allá va a tener complicaciones en la ubicuidad, sí, porque allá utilizamos eso, bueno, ver que me mete yo, allá se utiliza eso, sí, para lo que es donde tienes que coger el tren, donde tienes que coger la tranvía, donde tienes que coger el metro, donde puedes coger el bus, ¿sí? Los diferentes medios de transporte
transporte donde te deja más cerca, ¿sí? Donde, no como aquí que cogemos un bus y paramos en cualquier parte. Si cogemos una moto y cogemos qué tal, y entonces pensar en Uber o cualquier de estos medios, sí, particulares de taxi, jóvenes, o tenemos plata para viajar o tenemos plata para viajar, porque eso es demasiado caro para nosotros los turistas pobres. De pronto turistas ricos indiscutiblemente usarán todo esto, Uber y todo eso, pero allá lo que hacemos, lo que hace uno es puro metro, puro tranvía, puro bus, y entonces como existen, ¿sí? Se compra el paquete que sale más económico muchas veces, ¿sí? Que comprar diario de pronto el uso del bus. Entonces no se preocupen frente a eso, ¿sí? Los países desarrollados manejan bases tecnológicas muy buenas. Sí, ahora que el robo, como todo, existen casos de casos, ¿sí? Existen, pero por ejemplo, ¿qué nos van a robar a nosotros? ¿Sí? Bueno, en el caso mío, ¿qué me van a robar a mí? Una tarjeta y listo. ¿Sí? Entonces, eso, esa partecita sí tenemos que dejarla un poquito al lado, ese miedo, porque en los países desarrollados se manejan mejores soportes tecnológicos que el nuestro. Eso es el caso nuestro, que sí, bye, bye, ¿no? Nosotros sí estamos un poquito, sí, para la compra, el fraude electrónico cada día es más por la misma cosa de que el Ministerio de la TIC nuevo, la legislación pésima, tiene muchos vacíos, ¿sí? Y por consiguiente, mientras existan vacíos, ahí donde empiezan lo que es todos los delitos y eso. Preguntas de franquicias a nivel intelectual o a nivel contable. Ahora, Profe, ¿cómo la hacen? Sí, sí, dime, Dayan. sobre unas licitaciones eh, para pues entrar al tema de la franquicia. ¿Hay una serie de requisitos o pues cualquier persona puede licitar para obtener No, te una hacen franquicia? estudio. Sí, ahí te hacen un estudio financiero. Un estudio, lo que llaman uno, y lo dimos el riesgo reputacional, en el cual para evitar de pronto colado de dinero subterráneo, como tal, miran por decir, tu hoja financiera, miran tu hoja de vida a nivel de todo, para de pronto ir y que tengas soporte, sí, financiero frente a ellos. Ahora, no solo el soporte financiero, la parte social y todo esto para evitar de pronto, sí, que estas grandes empresas, que lo que ellos venden es un renombre, venden una prima, venden un goodwill, sea dañada en su imagen. Entonces siempre hay un estudio para lo que es, sí, no solamente, no todo el mundo pueda acceder, sino la persona que tenga una reputación y que tenga un palanca. Es por ello que aquí se maneja lo que llamamos nosotros el activo intangible, ¿verdad? ¿A qué le llamamos activo intangible, joven? A nivel contable. Cuando yo les digo a ustedes, explíqueme en qué consiste el activo intangible en la franquicia, ¿qué me dicen ustedes? En la marca, la patente, eso Correcto, pues. con lo que llamamos nosotros prima. Por ejemplo, aquí en Colombia, a nivel nacional, eh, cuando coloco una peluquería, por decir, y me voy y me hago colocar otra peluquería, yo te digo, te vendo la prima. Entonces, ¿qué es eso de la prima? A nivel contable, oyeron, a nivel contable. La prima es un activo intangible. Jóvenes, hello, cualquiera persona, ¿no? Profe, se podría decir que sí, porque es un reconocimiento. Correcto, es un renombre. Ustedes por ejemplo, cuando están asesorando o quieren comprar un negocio que ya está establecido, a ti te venden la prima. Entonces, ¿tú cómo lo tienes que meter? Tú dices, bueno, es una inversión, ojo con todo eso. Si a nivel contable ustedes lo tienen que meter como un activo intangible, si no lo tienen que meter, ¿por qué? Porque es una inversión que tú tienes que sacar. Y es el nombre, el renombre, el goodwill, ¿sí? Va dentro de otro renglón que tú determines, ¿sí? Ojo con eso cuando ustedes vayan a hacer la parte contable,
sí, cuando se compra lo que es prima, porque ustedes no pueden colocar eso a nivel contable, de decir, bueno, el pago del canon, el pago, no, eso no es ningún canon, eso no es un activo como tal, tangible, sino un activo intangible o lo que llama uno goodwill. Entonces en la franquicia se maneja eso, ¿oyeron? Ustedes cuando compran un nombre, sí, ahí están comprando eso, lo tienen que meter a nivel contable como activo intangible. Ahora, sí, para ustedes denotar ante los entes competentes en nuestro país. A nivel internacional, sí, y como ustedes están en asentamiento fiscal en Colombia, indiscutiblemente que tienen que tener eso. Ojo con la investigación del viernes, sí. Por favor, busquen todo lo que es activo intangible a nivel internacional, ¿oyeron? Los asesoro, métanse primero por la parte nacional y métanse ustedes cómo se maneja un activo intangible en una franquicia, ¿sí? Métanse y luego la parte internacional. Es dificultoso, sé que vas a encontrar dificultades frente a todo este conocimiento, ¿sí? Y tutorías de los profesores, porque muchos profesores no manejan la parte de inversión extranjera. Y esto va con que es la parte tributaria en lo que es inversión extranjera. Entonces, tienen que ser muy analíticos en la investigación. ¿Oyeron? Preguntas de la franquicia. ¿Vamos bien de esto? Existe un modelo jurídico de sociedad que se le llama distribuidor. El distribuidor, lo explico de una forma balurda, es el dueño de la empresa como tal. Por ello que él ya tiene sus réditos a través de la ganancia. ¿Sí? Ellos a través de lo que es las utilidades. ¿Oyeron? Él va sobre utilidades. Él es el encargado de manejar su stock. Ahora, tienen que saber ustedes si son distribuidores exclusivos, intensivos, ¿sí? O extensivos. Dependiendo de eso, la parte geográfica, si manejan ustedes la parte geográfica como tal, la parte del producto. Muchas veces confundimos a nivel internacional y es dado, porque sí, y se maneja un concepto que es dealer. Entonces el dealer autorizado. Sepan ustedes que el dealer es un distribuidor pequeño, en pequeñas cantidades. Cuando ya se habla de distribuidor como tal, sí, lo que pasa es que nosotros nuestra jerga manejamos tanta locura que muchas veces términos económicos, términos contables los manejamos sí, en nuestro hablar diario y lo que hacemos es dañar. Y entonces por eso les digo yo que es difícil de que un extranjero viene a Colombia y hablar bien español colombiano, porque nosotros le metemos sinónimo y le metemos jerga a toda esta vaina. Entonces a veces decimos, soy dealer autorizado. Entonces decimos, ¿cómo así eres? Sí, entonces a nivel contable, el distribuidor o el dealer es el dueño de su negocio. Él trabaja sobre utilidad, sobre ganancia. Ahora, tenemos que tener en cuenta el stock, ¿sí? ¿Cómo se va a manejar ese inventario? Ya eso depende de la habilidad de ustedes, del negociador. Lo que sí es que ganar y ganar, ganar y perder. Muchas veces debemos perder para ganar, como decía Maturán, si perdíamos más partidos que ganábamos. Pero hay concesiones, pero ojo con las concesiones a nivel de utilidad. Entonces, en esto en sí es un intermediario, ¿sí? Pero los gastos operativos sí son de él. Las utilidades van a ser de él. Si se trabaja dependiendo cómo se trabaja, ¿sí? Por exclusivo, intensivo, extensivo, ahí donde va a aprender la naturaleza contable, sí, del negocio. Le digo la naturaleza contable por decir así, porque ahí donde vamos nosotros ustedes como contadores van a determinar, sí, cómo se maneja, si se maneja por stop, muchas veces se maneja por consignación. ¿Saben qué es consignación, verdad? Jóvenes,
Si estoy utilizando muchas palabras, Sí, señor. listo. Muchas veces se trabaja por consignación, que es algo en cierta forma bueno, más que todo cuando manejamos cosas de moda, variable la moda, o cuando manejamos, por ejemplo, se trabaja mucho en consignación cuando hay estas grandes fiestas, ¿no? Pues todas estas fiestas lúdicas, religiosas, en que se trabaja en que todas estas casetas, bueno, yo creo que ya no se da caseta. Sí, bueno, con esta pandemia menos. Bueno, cuando Antes se dan las estas. cervezas en carnavales. Correcto, exacto, la cerveza, lo que es el licor, se manejaba, o no sé si todavía ya, sí, se maneja por consignación. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes en la parte contable, ¿oyeron? Cuando vayan ustedes, cuando vayan, entonces, tienen que tener en cuenta ustedes que a nivel contable, las remisiones en Colombia se están cada día más, la parte de DIAN está jodiendo más que todo en las remisiones. Sí, las remisiones a nivel nacional se dan, a nivel internacional no se da remisión, sí, no se da remisión, se da lo que llamamos nosotros lista de empaque, sí, y esa lista de empaque no lleva valores de precios ni nada. Llevan parte numérica porque hay uno serial como tal, pero no lleva como tal valores de precios o algo. ¿Oyeron? Las remisiones en Colombia, bien, y miren ustedes una diferencia en lo que es, a nivel nacional e internacional, sí, e incluso ya están molestando a nivel nacional cuando son sucursales, sí, ya la DIAN está poniendo un poquito problema, sí, y dicen, bueno, miremos para ver, sí, y ya lo que se está entonces tratando de facturar. Si ustedes tienen conocimiento más de eso, me ayudan porque ustedes sí son eh, expertos en esa disciplina y yo no soy experto, porque yo no soy contador. Preguntas como tal, joven. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Listo. Entonces, la diferencia entre, tiene una agencia. Si el distribuidor gana por utilidades, las agencias trabajan por comisión. ¿Vieron? Es por eso que se trabaja un tercero. El concepto de tercerización, de lo que siempre hemos hablado, de que existen tres agentes, ¿sí? Se habla de que la agencia se maneja a través de un tercero, las empresas de comunicaciones, la empresa sí, lo que es móvil, y todo esto se trabaja a través de agencias, en el cual sí, la gestión como tal, sí, se da, sí, administrativa, y una sesión de, de gestión administrativa, pero ni el producto como tal es mío. ¿Sí? Lo que es mío, de pronto la empresa como tal, ¿sí? Por eso que se trabajan, no sé si ustedes han oído el concepto de corredores, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de seguro se maneja corredores. ¿Y qué significa eso? Que manejan varios productos, varios productos. Ahora, en un distribuidor se puede manejar varios productos, nuevamente volvemos, depende del tipo de distribución, y muchas veces, en la mayoría de los casos, no. Sí, en la mayoría de los casos el distribuidor maneja solamente una línea. En el caso de la agencia maneja lo que llama uno, por decir, varios productos, o sea, el mismo producto, pero con varias empresas, ¿sí? No trabajan una sola empresa como es en el caso del distribuidor. Aquí ya se trabaja una sola empresa como tal, ¿sí? En el distribuidor, en la agencia se trabaja con varias empresas, los corredores, las agencias de comunicaciones. Ustedes van y ellos venden el teléfono, ¿sí? Teléfono Apple, Samsung, Huawei, ¿sí? Ahora que sí, tenemos que ver la parte contractual, porque una cosa es el servicio y otra cosa es la venta de los móviles. En eso tienen que tener en cuenta ustedes en la parte contable, porque son dos contratos totalmente diferentes como tal. Preguntas. Listo. Seguimos entonces. Aparece un concepto que se llama piggyback. El piggyback es un contrato
en el cual se utilizan los canales de distribución ajenos. La mayoría de los piggyback se vuelve franquicia. Si buscamos en Wikipedia, si buscamos imágenes, nos da la imagen de encabalgamiento. Si vemos que lo que llamamos el caballito. El piggyback es cuando yo utilizo en productos homogéneos, en productos iguales, utilizo una empresa que distribuya mis productos. Cuando se habla de canal de distribución significa eso, que esa empresa distribuya mis productos a través del pago de una comisión o lo que llamamos técnicamente a nivel internacional un corretaje, que es comisión por venta. En la mayoría de los piggyback se vuelve franquicia, ya viendo la relación comercial. Por ejemplo, Pepsi, ¿sí? Es una franquicia de Postobón, y la mayoría, y Diner, lo que es Diner, American Express, se manejan a través de franquicia. Llegaron en Colombia a nivel de piggyback, pero llegó el momento en que las relaciones se intensificó, el producto o el servicio fue apetecido, ¿sí? Por el mercado colombiano, y al ser apetecido por el mercado colombiano, indiscutiblemente llegó a una forma jurídica de mayor responsabilidad de parte y parte. Entonces, por ejemplo, Pepsi, ustedes dicen, bueno, Pepsi, ¿cómo llegó a Colombia? A través de piggyback se volvió, sí, una franquicia, y ahora quien distribuye Pepsi en Colombia es Postobón. Ese es un ejemplo claro. Anteriormente, ustedes estaban muy jóvenes, McDonald's usaba unos helados diferentes. McDonald's no tenía líneas de helado. Ya cuando incursionó en la heladería, incluso ya ustedes ven que hay franquicias, lo que llaman uno franquicia corner, ¿oyeron? A nivel corroncho, cuando decimos nosotros corner, es tiro de esquina. Sí, ya eso esa palabra se quitó, porque ahora existe la palabra bahía. Sí, porque anteriormente estas franquicias se colocaban en una esquinita y ya no, ya las bahías van incluso en el centro, ¿sí? En el centro de los espacios, de estos grandes espacios de áreas de grandes superficies. Entonces quedó franquicia Corner, así quedó, y nadie ya la cambió ni nadie la va a cambiar. Entonces el piggyback como tal, cuando ya hay un proceso, una relación comercial, cuando ya existe antigüedad en esto, se vuelve una franquicia, ¿sí? Y como tal, los dos ganan ya con mayores responsabilidad como tal. Ahora, la parte contable se maneja por corretaje, ¿sí? En la parte operativa y todo eso, eso depende de la parte contractual, que ahí sí ya no nos metemos porque eso es a nivel jurídico, ¿sí? Preguntas del piggyback. Seguimos. Las filiales, ya he hablado, ya ustedes, ya para qué más hablar sobre eso, ¿sí? Aquí tengan en cuenta que todo a nivel contable, todo esto todas estas empresas que se manejan a nivel de filiales, ¿sí? Y toda empresa extranjera y nacional maneja un capítulo que se llama responsabilidad social de la empresa. No es RES, sino RS, ¿sí? Perdone que me equivoqué ahí, no es RES, sino responsabilidad social de las empresas, en el cual las empresas, una parte de sus utilidades debe ir a la reinversión social. Eso es mentira que existe la filantropía, ¿verdad? Estas empresas no son filántropas. Estas empresas vienen a repatriar sus utilidades. Esto no es porque somos bonitos, porque tal. Nada, que tenemos océano, nada. Aquí lo que vienen esta gente a ganar, es por ello que se buscan muchos convenios a nivel tributario, por eso de la NIF, ¿sí? Lo que se trata de homogeneizar la parte para esa repatriación. Entonces, por eso que buscan estos espacios, las filiales buscan estos espacios offshore para repatriar más utilidad. Entonces, ustedes ven que la mayoría de estas empresas colocan fundaciones, colocan las empresas más que todo de hidrocarburos y todo esto en la parte minera, que colocan fundaciones. Entonces dicen, pero esa empresa es buena. No, eso a nivel legal, las empresas que vienen, ¿sí? Que se asientan en nuestro territorio deben tener una responsabilidad social. Significa que parte de sus utilidades deben ir a una reinversión social.
Sí, es por ello que ustedes ven que la palabra regalías. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué son las regalías? Las regalías como tal es un pago, sí, que se le hacen las empresas más de hidrocarburos, de exploración minera, sí, ¿cómo se llama? Al Estado, con el fin de explotar. Ahora, ya no se le llama concesiones. En la parte minera ya se maneja otro tipo, se llama contratos de asociación. ¿Por qué de asociación? Porque ya el país como tal, el Estado, interviene y trata de tener más control, más gestión para generar más dinero, porque estas empresas venían, sí, se llevaban nuestro mineral y de resto se llevaban el billete. Y aquí, Cuca, quedaba cada día ese pueblo más llevado y todo eso. Entonces decimos regalía. Sí, en sí la palabra está mala, no es un regalo, sí, es un pago, pero quedó como regalía y ustedes oyen la palabra regalía. No, es un pago que le hacen las empresas, sí, por la concesión, por la cesión, sí, que da el Estado de su subsuelo. Ustedes saben que el subsuelo es del Estado. Es por ello que aquí en Colombia no existe playa privada. Quieren que se roben todo eso, baile. Hay concesión de playa privada, pero las playas no son privadas. Hay concesión. Ahora, cuando ustedes lo quitan de una playa, sí, y le dicen no, sí, ahí donde empiezan las peleas. Porque muchas veces esta gente es arbitraria y lo quitan a uno de la playa sin tener la concesión. Y nos dice la Constitución que esa concesión, que esa parte escrita debe de ser visible a toda persona, sí, y que sepa que ellos pueden retirar a las personas de esas playas, porque están pagando por uso de esas playas. Miren ustedes que en estos días, hace como 15 días, la exalcaldesa de Cartagena está presa precisamente por vender playas privadas, por venderla a unos privados, valga la redundancia, unas playas. No me acuerdo ahora del sector, lo leí rápido. ¿Por qué? Porque el subsuelo es como si ustedes encontraran oro, encuentran minerales. Jóvenes, ni le digan al Estado, exploten esa vaina por acá, por debajo cuerda, porque llegase el momento, el Estado lo que te hace de una vez, sí, expropiación. Sí. Y entonces cuando te hacen expropiación, te indemnizan, bye bye, mucho gusto, ¿tú qué tal? Y tú dices, no, me hacen el pago respectivo. En Colombia no. En otros países no sé cómo se manejará, que ustedes ven películas y salen ricachón porque encontraron oro o encontraron petróleo. Aquí te van echando, bye bye, mucho gusto, su bien costó 20 millones, sí, según predial, tome los 20 millones que hice predial y bye bye, mucho gusto, ¿tú qué tal? Si te gusta bien, si no te gusta bien. Ese es nuestro país. Sí. Preguntas. Ya como ustedes saben, las filiales tienen personería jurídica totalmente diferente. Significa que la casa matriz es la que tiene el mayor control percentil, ¿sí? De las acciones. Según nuestra constitución, debe haber inversores nacionales, ¿sí? Ya sean poco o algo. Como es representación jurídica diferente, ¿sí? Significa que toda la parte es independiente, ¿sí? Contablemente, ¿sí? De la empresa matriz, ¿correcto? La filial es independiente contablemente, jurídica y, perdón, y administrativamente, ¿sí? Entonces, lo que sí ya va en común es la repatriación de utilidades, que es por ello que donde se pegan con contadores, ¿sí? Como ustedes, ¿sí? Para poder, en cierta forma decirlo, una forma balurda, sacar su dinero, ¿sí? Del país, ¿sí? Preguntas. Vamos entendiendo. El consorcio como tal es un grupo de empresas, ¿sí? En la mayoría de los casos son uniones temporales, ¿sí? Aquí aquí hay sí, es la unión de varias empresas nuevamente independientes contablemente,
¿Vieron? Aquí se crea una empresa que es la encargada de tener el control, la gestión administrativa de pronto de un proyecto. Por ejemplo, Consorcio Vial, ¿sí? En el cual existe Del Sol, existen empresas de arquitectura, empresas de diseño, empresas ambientalistas, empresas de ingeniería ambiental, ¿sí? Son empresas que se unen, forman una empresa y a nivel contable, ¿sí? Son totalmente diferentes de las empresas que la conforman. Esto con el fin de que deciden pronto cuando haya un descalabro, un crash económico, ¿sí? En la parte jurídica vaya sobre la empresa y no sobre los bienes o patrimonio del dueño, de los accionistas, ¿sí? Aquí la responsabilidad como tal es limitada, ¿sí? Es por ello que la dividen a nivel contable. El problema que aquí que acaece es lo que pasó con los nules. De pronto le estoy dando noticias viejas, pero lo que más o menos han leído, ¿sí? El consorcio que hubo en Bogotá, consorcio de, en esta parte, los contratos que tenían en Bogotá, los nules fueron los únicos que sacaron dinero, los demás, las empresas pequeñitas que estaban unidas a ese consorcio, bye, mucho gusto, se abrieron como el paraguas, significa que quebraron, ¿sí? Porque pusieron recursos de ellos, pusieron mano de obra de ellos, ¿sí? Y muchas veces cometieron un error gravísimo como tal. Ustedes cuando sean asesores contables y monten un consorcio, ojo con eso, que vayan sobre la responsabilidad del consorcio. No traten ustedes de meterle así. Muchas veces lo que hacemos es meterle recursos nuestros propios de nuestra empresa, valga la redundancia, y lo que hacemos es que cuando viene todo el problema económico, esos recursos, bye, mucho gusto, tú qué tal. Ojo con esos jóvenes. Más que todo se da en la parte del Estado, ¿sí? Cuando se en los países desarrollados se manejan consorcios en otras unidades de negocio, ¿sí? El Vestier, que se unen empresas de calzado, de ropa, conforman una empresa. Aquí en Colombia muy poco, ¿sí? Muy poco se da esos consorcios, más que todo aquí en la parte de lo que es ejemplo clásico, ¿cómo se llama la empresa brasileña esa que tuvo tanto problema? Odebrecht. Miren ustedes Odebrecht, ¿sí? ¿Quiénes salieron perdiendo Odebrecht? La misma persona, las empresas pequeñitas, precisamente porque muchas veces nos onnubilamos y no nos asesoramos bien en lo que es la parte contable y muchas veces entonces contratamos, ¿sí? O colocamos talento humano, colocamos cosas de nuestro pecunio, de nuestro dinero hacia esa empresa y dejamos de pronto desfasada a la empresa que poco a poco, que es pequeña y la dejamos olvidada. Ojo con esos jóvenes cuando ustedes estén asesorando como tal. El joint venture. El joint venture a nivel internacional se usa mucho. En Colombia se usa poco. Es el compartimiento de riesgo, lo que llamamos nosotros socio industrial. ¿Sí? El dueño del conocimiento y hay un socio como tal capitalista, ¿sí? Para eso existen en estos momentos los fondos de riesgo, ¿sí? En el cual muchas empresas invierten, ¿verdad? Invierten en los negocios ahora que tengan potencial. Buscamos inversionistas. Lo malo de esto es que ustedes saben que perdemos potestad, perdemos el control y ya ese negocio no es nuestro. Sí, somos, en cierta forma, somos, sí, empleados, que de pronto tengamos una cosa, tenemos sobreutilidades, sí, pero ya no es el negocio nuestro. Que de pronto vengamos, ahí lo que estamos vendiendo es nuestra propiedad intelectual, nuestro activo intangible, sí, vamos a ganar muchas veces sobre utilidad. ¿Cómo se hace? Ya eso depende de la negociación que ustedes hagan. Esto se da mucho en Colombia, se da mucho en los restaurantes. Miren ustedes que ahora en un restaurante colombiano que se llama El Cielo, le dieron al chef, el chef como tal no es el dueño de ese restaurante, es un socio industrial. Ahora lo colocan a él porque es visible, ¿no? Por la parte del chef, de lo que es la parte de Michelin y todo esto, excelente, pero en sí
la mayoría de estos en Colombia se maneja a través de restaurantes como tal. Existe otra forma jurídica que se le denomina alianza estratégica. Son uniones también temporales, mientras que el piggyback era productos homogéneos. Aquí son bienes complementarios. Aquí la identidad marcaria no se pierde, ¿sí? Cada quien por su lado, ¿verdad? En esto, ¿qué pasa? En esto tienen que tener mucho cuidado ustedes, no solamente la identidad marcaria, lo que tienen que tener en cuenta, que no se pierda, ¿sí? Por ejemplo, Pepsi o Postobón con empresas de hamburguesería, ¿sí? Y muchas veces nosotros vamos a negocios de barrio que decimos, dame una Coca-Cola. Entonces, no, aquí se vende Postobón. Entonces decimos, ¿y esto qué pasa? Eso a nivel comercial son alianzas estratégicas. ¿Oyeron? Tenemos que tener en cuenta la parte contable. Es un contrato en el cual yo proveo, sí, a otra empresa, ya no con la misma ganancias como tal o otro. ¿Por qué? Porque aquí ya también mi nombre va a salir a reducir. Y entonces aparece mucho lo que llama uno los comodatos, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros los préstamos gratuitos. Entonces, lo que es Postobón y todas estas empresas de refresco, lo que nos dan muchas veces sus equipos de refil, de congelación en forma de comodato. Y decimos, ¿cómo manejamos eso a nivel contable? Porque ese es un activo que no es mío, es un activo que es prestado, no es un activo que es rentado. Entonces decimos, como renta no lo puedo colocar. Entonces ustedes a nivel internacional me buscan, yo les puedo preguntar, ¿cómo se da el comodato a nivel internacional en las alianzas estratégicas? Ojo que todas esas preguntitas que yo hago, sí, de pronto se las hago en el mismo taller. Entonces, para no cogerlo fuera de base, averigüen todo eso, todas estas cositas que son intrínsecos, que son partes contables, que ahí donde me pego. Sí, como tal, me gusta porque aprendo bastante sobre contabilidad, que no soy contable, nuevamente, pero ya ustedes, en cierta forma, lo que me ayudan ustedes a retroalimentarme en la parte contable. Preguntas, jóvenes. Jóvenes, si no hay preguntas, entonces hoy queda cargada. Hasta el momento no tengo preguntas. Vale, bien. Entonces ustedes hoy quedan cargadas sus notas, quedan cerradas sus notas en el sur. Jóvenes, descansen, gracias, por favor, investiguen cualquier duda. Ya ustedes saben, tienen, o el lunes, el que tenga duda, con mucho gusto se la resuelvo. Jóvenes, nos vemos y traten de descansar y guardarse. Buen día, profe. Feliz día. Lo mismo